Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus inquietudes. Hola amigos, ¿cómo están? Mirando la Vida está frente a ustedes. Y como siempre, traemos un programa especialísimo para usted que está del otro lado escuchándonos, porque está sentadito frente al televisor, seguro, porque esto que vamos a hablar es palabra de Dios, extraída de la Biblia, su palabra para nuestro bien y para usted también. Hoy tenemos un invitado en el día de hoy, Adrián Jara, está con nosotros, y él va a tener este tema tan especial. ¿Qué te parece, Adrián? Muy bien, sí, me parece bien. Presentado ya. Muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a extraer de ella un mensaje justamente de los evangelios, el evangelio de Mateo. Hay una parábola en el capítulo 13 de Mateo. Padre, ¿qué es una parábola? Una parábola. Bueno, es un método de enseñanza que tenía el Señor Jesucristo, tomando ejemplos prácticos, simples de la vida. Él enseñaba la palabra de Dios para que las personas que estaban a su alrededor le entendieran. Había momentos que las parábolas eran un poquito complejas, porque él precisamente dirigía su mensaje a aquellas personas que de corazón le escuchaban. Entonces había personas que no le entendían. Y él después a sus discípulos le explicaba qué es lo que quería decir en esas palabras. Eran ejemplos prácticos de la vida, como lo que vamos a ver hoy. Perfecto. Un ejemplo práctico, simple de la vida que él utilizaba para enseñar lo que él hacía. Claro, porque para nosotros una parábola es un lenguaje muy común en la palabra de Dios. Pero a lo mejor usted se puede quedar con un signo de pregunta. Por eso explicamos que el Señor, mientras caminaba, veía la vid, una parra, digamos, para nosotros, sí, y explicaba que aquel que no estaba adherido ahí no tenía ese espíritu que el Señor pone en nuestros corazones para poder movernos en este mundo. Es decir, de cada cosa Él sacaba una explicación espiritual que en ese momento Él había traído ese mensaje que los discípulos y la gente que común no lo entendía. No lo entendía, claro. Listo, perdón la interrupción. Muy bien. Bueno, vamos a leer esta parábola. Está en el capítulo 13 de Mateo, los versículos 45 y 46. Y el Señor Jesucristo va a hablar de lo que es el reino de los cielos en este capítulo. Todo el capítulo y todas las parábolas que están aquí en este capítulo van a estar apuntando a la explicación de lo que es el reino y cómo una persona puede ser integrante de ese reino de los cielos, que es el reino de Dios, ¿no? Justamente. Así que el versículo 45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muy bien. Antes de entrar en el tema de esta parábola, lo que quiero decir es que a veces en la vida hay verdades que se contraponen. Una cosa puede ser una verdad, pero también puede tener como contraposición otra verdad. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los hombres buscaron a Dios siempre. Hoy mismo, no todos los hombres buscan a Dios. Pero también es cierto que la humanidad, a través de su historia, en general, la mayoría de la humanidad buscó a Dios. Es cierto. O buscó un Dios, por lo menos. No precisamente como lo hacemos nosotros, que buscamos al Dios y Padre Celestial, a ese ser superior que sabemos que creó todas las cosas, sino que la humanidad siempre buscó algo que estuviera a su alcance, al alcance de la mano, que se fuera algo visible. Y eso lo transformó en su Dios. Entonces, a veces una verdad está en contraposición con la otra. Es cierto, no todos los hombres buscaron a Dios, pero en realidad saben que hay algo superior, como el sol, como la luna. Ellos adoraban todo. Los indígenas tienen ese tipo, la tierra. Precisamente, o sea, y a través de la historia de la humanidad, el hombre
buscó a Dios a través de los astros, las estrellas, Exacto. De personas. Se hizo estatua de todo lo que lo rodeaba. Miró a los animales. Por ejemplo, los egipcios tenían dioses que eran mitad animal, mitad persona. Y inclusive a veces hizo altares a dioses que no conocía. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en el capítulo 17 de Hechos, cuando Pablo va a Atenas a predicar el Evangelio, él prestó atención y uno de los altares, los griegos tenían muchísimos dioses, uno de los altares no tenía una estatua. Y ahí decía al Dios no conocido. Y él justamente tomó eso de su cultura y le predicó el Evangelio. Dice, a ese Dios que ustedes no conocen, al Dios Altísimo es el que yo vengo a predicar. Y a través de la historia la humanidad se ha hecho dioses también. Ha idolatrado a personas, a héroes, a mártires, inclusive a delincuentes bondadosos. El caso de un ejemplo que es una historia, un cuento, una leyenda de Robin Hood, que la gente idolatró porque era un delincuente que ayudaba a la gente. ¿Por qué? Porque el hombre siempre se ha querido identificar con un Dios, siempre ha querido tener una comunicación, una comunión con algo, ¿no es cierto?, que lo identificara a él, con ese objeto, con esa estatua, con ese Dios que lo tuviera a la mano, ¿no? Y la verdad es que si nosotros pensamos en nuestro Dios y Padre Celestial, si alguien busca tenerlo a la mano, si alguien busca verlo, nadie lo va a poder ver. La Biblia dice que nadie vio al Padre, porque el Padre es espíritu, nuestro Dios es espiritual, es espíritu. Y verdaderamente el único que mostró al Padre, así nos dice Juan en su primer capítulo, en el versículo 18, fue el Hijo. Dice, nadie conoce al Padre, nadie ha visto al Padre, pero el Hijo, el Señor Jesucristo, le ha dado a conocer. Y nosotros el que me ha visto esto. a mí, Ha visto al Padre, dice también, ¿no? El Señor. Y bueno, como decía, el Señor Jesucristo va a hablar por parábolas en este capítulo. ¿Y qué va a querer decir el Señor? Que todas aquellas personas que buscan el reino de los cielos, por más que se afanen muchísimo en buscarlo por su manera, por su forma, haciendo algo, no lo van a poder conseguir. En esta parábola dice que el reino del cielo es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que busca perlas preciosas, hermosas, y que habiendo hallado una, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla y la guarda para sí. Lo primero que veo en esta parábola es que solamente hay una persona, un personaje, que es el mercader. El mercader. Y que no hay otra cosa, no hay otras personas, solamente el mercader. O sea, lo que nos está queriendo decir el Señor Jesucristo es que lo más importante es lo que Dios dice, de cómo una persona puede pertenecer al reino de los cielos. Y que no importa lo que el hombre piense, diga o haga, solamente si obedece lo que dice en su palabra y si hace caso a lo que Dios dice en su palabra, va a poder pertenecer al reino de los cielos. De otra forma no va a poder pertenecer al reino de los cielos, porque no se trata de lo que el hombre puede hacer, no se trata, sino de lo que Dios hizo para que el hombre pueda hacer o pertenecer al reino de los cielos. Así que, dos cosas para plantear en este asunto. Primero, con lo que el hombre hace, ¿puede pertenecer al reino de los cielos? O sea, el hombre intenta acercarse a Dios o acercarse al reino de los cielos y lo que hace, ¿le permite pertenecer al reino de los cielos? ¿O simplemente el hombre crea una religión que a su criterio le conforma como para decir, bueno, yo creo que pertenezco al reino de los cielos? O sea, el hombre se conforma con lo que hace para decir que puede pertenecer al reino del cielo. Por ejemplo, yo puedo decir, me conformo yo con
hacer una imagen de cera, de yeso, de madera, lo que sea. Entonces digo, bueno, con esto yo pertenezco al reino de los cielos. ¿Me conformo yo con caminar kilómetros en peregrinación? ¿Me conformo yo con levantar un altar cada 2 kilómetros en la ruta? ¿Me conformo yo, y digo que con esto llego al cielo, en hacer un altar a una imagen en la puerta de mi casa? Es decir, que con esto yo pertenezco al reino de los cielos. O sea, el asunto es ese. Se engañan a sí mismos. Exactamente. Adrián. O sea, el hombre se conforma con Claro. eso. Ahora, el segundo punto que vamos a plantear. ¿Qué dice Dios? Claro, eso ¿No? es. ¿Qué dice Dios? Eso es lo más importante. Exactamente. O sea, con lo que el hombre hace, ¿pertenece a su reino? Porque eso es lo más importante. Claro. De lo que dice Dios. Claro. De lo que el hombre hace, si verdaderamente con eso le alcanza para pertenecer al reino de los cielos. Así que eso es lo que vamos a plantear en este mensaje. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no?, de lo que sería de que una persona me autorice a estar dentro de su círculo, o lo que Dios autorizaría para ser un integrante de su reino. Yo puedo decir, por ejemplo, que trabajo en Toyota. En realidad yo trabajo en Quilmes. Pero tenemos la misma ropa. Ahora yo digo un día, yo voy a trabajar a Toyota. Entonces salgo de mi casa y yo digo, bueno, yo voy a entrar en Toyota, porque yo hoy quiero trabajar en Toyota. Entonces salgo de mi casa y tomo el colectivo. De hecho, tenemos la misma ropa porque las empresas compran la ropa en el mismo lugar. Y la compran junta. ¿Sabes cómo es esto? O sea, para abaratar costos, ¿no es cierto? Sí, claro. Por lo menos es la información que yo tengo. Solamente nos diferencia el logo de una empresa y de otra. Me subo al colectivo, que de hecho también es la misma empresa que nos lleva a las dos a la fábrica. Claro, exactamente. Tanto a Quilmes como a Toyota, Masterbus. Yo me subo al Masterbus, ¿no es cierto? Y me siento. La gente va a empezar a mirarme y va a decir, pero ¿a dónde va? Porque no Claro, va a la empresa. el logo no corresponde. Entonces, pero igualmente yo digo, yo voy a entrar en Toyota. Y me dirijo a esa fábrica. Y me bajo del colectivo y empiezo a hacer la fila para entrar. Y ya la gente entonces ya va a empezar, pero y algunos seguramente se va a acercar y me dice, mirá maestro, te equivocaste, estás viniendo a un lugar equivocado. Claro. Pero yo digo, no, yo voy a entrar. Igual. Entonces hago la fila. Y cuando llegue el momento de pasar por la puerta, yo no voy a estar autorizado. Por más que presente mi credencial o mi tarjeta magnética, no voy a poder entrar a esa fábrica. ¿Por qué? Porque el asunto es que la autoridad máxima de Toyota a mí no me permite entrar a ese lugar. Claro. Porque no estoy autorizado. Porque no pertenezco a ese ambiente. Entonces, algo tan simple y entendible como eso, el ser humano, el hombre, no lo entiende. Que para pertenecer al reino de Dios, el que autoriza la entrada a las personas al cielo Es Dios mismo. es Dios. Claro. Porque eres que reina. Claro. Es la autoridad máxima de ese lugar. Claro que sí. Adrián, vamos a hacer una pausita y después continuamos con el tema. Muy que bien, está muy bien. re interesante, ¿verdad? Espérennos, ya volvemos. Continuamos con el programa. Adrián, continúa Muy con bien, esto. habíamos planteado entonces, querido amigo, querida amiga, ¿qué dice Dios? ¿No? ¿Cuándo una persona puede pertenecer o no al reino de los cielos? Porque la autoridad máxima es Dios, y Él es el que autoriza a entrar a una persona al cielo. Y muchas veces, uno cuando le plantea esto a ciertas personas, la persona como que se siente mal y se enoja, ¿no? Porque dice, ¿por qué Dios no me va a permitir entrar al cielo? ¿No? ¿Por qué? Porque se empiezan a compararse, hacemos comparaciones, entonces vemos a personas que son, Buen esposo, buen vecino, buen papá, que está re bien. Estás muy bien, pero no alcanza para entrar al reino de los cielos. Exactamente, porque Dios en su palabra nos dice cómo y de qué forma el hombre puede pertenecer al reino de los cielos. Y estábamos hablando de la parábola
que el Señor Jesucristo les comenta a sus discípulos, que hablan de ese mercader. ¿No? Ese mercader que busca perlas preciosas y que encuentra una preciosísima, entonces va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla. ¿No? Y decíamos hoy que el único personaje que aparece en la parábola es el mercader, que es Dios. ¿Mm? Por eso decimos que tenemos que seguir las reglas de Dios para poder pertenecer a su reino, porque por más que hagamos lo que hagamos, que el hombre se afane en su vida en hacer algo por sus propios medios, no va a poder pertenecer al reino de los cielos si no le hace caso a la palabra de Vos hablabas Dios. de la fábrica que entran. En nosotros mismos, teniendo nuestro hogar, permitimos la entrada a aquellos que conocemos y que amamos en nuestro hogar, tan sencillo como eso. Dios hace lo mismo. Exactamente. Y dice que este mercader busca buenas perlas. Bueno, la verdad es que uno mirando lo que es una perla, ¿no? Y pensando cómo se forma, porque Dios, al crear todas las cosas, ha dado una orden. Esa orden se cumple. Se cumple sí o sí, a rajatabla. Y en cuanto a la creación de la perla, se genera en un molusco, en el fondo del mar. Este molusco es agredido por un granito de arena. Ese molusco tiene un caparazón. Entonces, ese granito de arena entra dentro del molusco. Y este bichito, ¿no? Yo le digo bichito, empieza a segregar una babasa. Y empieza a cubrir porque ese granito de arena. Lastima eso al animal. Está agredido. Entonces se empieza a defender de ese granito de arena. Y ese granito de arena queda ahí adentro, ¿no? Muchos dirán, bueno, pero esto es por la naturaleza o lo que sea, pero ¿por qué entra solamente un granito de arena? Solamente uno. Porque si fuera natural entrarían varios, pero no. Claro. La orden de Dios es que entre solamente un granito de arena. Y que ese molusco empiece a segregar una babasa que empieza a cubrir el granito de arena. Y pasa el tiempo y el molusco crece, y el caparazón crece, y la perla que se va formando en su interior también crece. ¿No? Y nos habla de la perfección de esta perla, ¿no? Del tiempo que lleva y cómo ese bichito va cubriendo continuamente de babasa esa perla y se le van agregando capas a la perla, ¿no? Y entonces hablan de la perfección y del costo que tiene esa joya, ¿no? Y entonces esa perla dentro de ese molusco pertenece al reino marino. Viene la mano del hombre, ¿no? Un nativo, se mete en el mar, saca ese molusco, abre el molusco y se encuentra con la perla, ¿no? Esta perla preciosa. Y podemos ver que la perla es de un color nacarado, semi brillante, semi mate, no es ni brillante ni mate, o sea, no tiene luz propia. Si la ponemos en la luz, brilla mucho, si la ponemos en la oscuridad no brilla nada. Y es perfectamente redondo. Muy pocas veces, leyendo los libros, dice que han salido perlas que no son completamente esféricas, pero la mayoría de los casos es perfectamente esférica, ¿no? Y dice que Dios busca esas perlas y que habiendo hallado una, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla preciosa. ¿Saben qué nos quiere decir el Señor Jesucristo? Que el hombre es esa perla, ¿no? Que el hombre es la perla que Dios busca, que es preciosa para Dios. Nosotros podemos pensar que no somos ninguna joya, ¿no? Porque verdaderamente nos tenemos que dar cuenta que somos pecadores. En la palabra de Dios, el profeta Isaías, en el capítulo 52 de su libro, 59, capítulo 59, versículo 2, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y ahí iniquidad es ausencia de justicia, ¿m? Y espíritu de rebeldía. Eso es lo que quiere decir iniquidad. Y verdaderamente el hombre está ausente de la justicia, o sea, no la tiene incorporada. ¿M? Siempre pedimos justicia al otro, pero no
no nos analizamos a nosotros mismos. No hacemos que esa justicia nazca primero de nosotros hacia los demás. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu de rebeldía, justamente iniquidad. Somos inicuos. ¿Y a qué nos lleva esto? Al estar haber ausencia de justicia en nuestra vida y haber un espíritu de rebeldía. A la segunda parte del versículo que dice, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro, hablando de Dios, para no oír. O sea, nuestro pecado hace la división entre Dios y nosotros. Y la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Si no, imaginémonos lo que pasó en el Edén. Ahí estaba Adán y Eva, en la presencia de Dios. Y Dios les dijo, miren, coman de todo, pero de este árbol no coman, del conocimiento del bien y del mal. Y ellos comieron, desobedecieron a Dios. Y lo primero que se dieron cuenta es que estaban desnudos. Entonces, ¿podemos entender nosotros que andaban dos personas desnudas y que no pasaba nada? No podemos, porque nuestra mente ya está incorporado el pecado. Claro. No lo podemos imaginar. Claro. Por más que nos pongamos a pensar, no podemos imaginar eso. Como les pasó a ellos. Cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Claro. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Entonces, ahí habla de que ese pecado pasó a todos nosotros, porque hoy es así. No lo podemos entender porque somos pecadores. Y justamente Dios vendió todo lo que tenía. ¿Y qué era lo que tenía? Su hijo. Su hijo. Y lo entregó. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Nadie va a entregar su propio hijo por alguien que no quiere o que le molesta. No. A pesar de que nosotros somos enemigos de Dios por nuestro pecado. Pero igualmente Dios nos ama. Y nos ama mucho. Y lo toma al hombre como una perla preciosa. Para Dios, la persona más delincuente, más ruin, la persona más depravada de la sociedad, es una perla preciosa. Y ama al pecador. Lo que no ama y lo que odia es el pecado. Claro. Por eso el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz. Porque vino a pelear justamente en la cruz contra el pecado, contra Satanás y contra la muerte, que fue lo que generó aquel pecado en el huerto del Edén. Porque a partir de ese momento, Adán y Eva se separaron espiritualmente de Dios. Y eternamente el hombre entonces empezó a morir. ¿Qué significa eso? A ser apartado eternamente de Dios. Y la única forma, nos dice la palabra de Dios, es aceptando lo que Dios dice, ¿no es cierto?, de que aquel que cree en el Hijo tiene la vida. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, decía el Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que es Dios, tiene vida eterna. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y lo que tenemos que hacer para pertenecer al reino de Dios es justamente eso, creer en Cristo, creer en lo que Él hizo en la obra en la cruz y permitir que esa sangre preciosa que Él derramó allí nos limpie el corazón. Y esos pecados que nos manchan de negro el corazón se van a limpiar y nuestro corazón va a quedar blanco. Y de esa forma entonces el Señor nos permite ser parte de su reino. Esa es la tarjeta magnética que nosotros tenemos para poder entrar al cielo. Claro. Permitir que esa sangre nos limpie el corazón. Y las personas que nos están mirando dirán, pero y bueno, ¿cómo hacemos? O sea, porque está bien, eso ya lo hizo el Señor Jesucristo. Bueno, simplemente reconociendo que uno es pecador, diciendo, sí, yo soy pecador, sé que soy pecador, que estoy apartado de Dios, y pedirle perdón a Dios por esos pecados. Y dejar que esa preciosa sangre que el Señor derramó en la cruz nos limpie el corazón. Y aceptar a Cristo como Salvador. Claro que sí. Porque el Señor Jesucristo no quedó en la tumba, sino que triunfó sobre la muerte, el pecado y Satanás. Y resucitó al tercer día. Exacto. Y confiar en que eso es verdad. Poner nuestra fe en Cristo. Y de esa manera tenemos la entrada al cielo, asegurada. Exacto. ¿Sabe usted? Esto que estamos hablando lo dice la palabra de Dios. Arrepentirse de los pecados, porque Dios dice que somos todos pecadores. Él lo dice. Entonces, ese pecado impide que nosotros hablemos con Dios. Pero como dice Adrián, si aceptamos que la sangre de Cristo nos limpia,
nosotros no lo vemos, es algo espiritual, ¿eh? Como también después usted va a sentir algo tan diferente que no lo puede explicar, que es el gozo que Dios pone en nuestro corazón cuando hacemos eso, de obedecer a Dios, ¿eh? Nuestro Salvador, el Señor Jesús. Pero por medio del Señor Jesús llegamos al Padre. Así que está todo dicho. Este mensaje es precioso. Usted es una perla para Dios. Considérelo. Es valiosísima. Acepte a Cristo como su Salvador. Adrián, gracias. Gracias por este mensaje tan sencillo pero tan profundo. ¿Sabe usted? Es la eternidad que se está jugando si no acepta a Cristo como su Salvador. Será hasta nuestro próximo programa una bendición especial para su vida y que pueda entender este mensaje tan sencillo, pero que llegue a lo profundo de su corazón. Será hasta la semana que viene, si Dios permite que hagamos este programa. Dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.